¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México con personalidades y especialistas de diversas ramas del conocimiento. Es un gusto para mí esta tarde darle la bienvenida al ministro Everardo Corona Aguilar, miembro del SEM, del Servicio Exterior Mexicano, quien es nuestro representante permanente alterno ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas allá en La Haya. Saludamos al ministro Everardo allá, ya es tarde, son las 7 de la noche. Everardo, qué gusto, bienvenido, un placer tenerte y gracias de antemano por tu tiempo y tu disposición para participar en esta entrevista. Muchísimas gracias, Cristi. La verdad es que es un placer atender tu invitación porque no solamente me recuerda a aquel momento en el que tuvimos la oportunidad de encontrarnos por primera vez en San Diego, sino también me da la oportunidad de seguirte los pasos de esta gran labor que has estado desarrollando por muchos años, que seguramente lo sabrás. Mucha gente ya te tenemos reconocida como una gran investigadora, como una persona que ha dedicado prácticamente su vida a las relaciones internacionales, a la política internacional, actualmente de lo que muchos escuchan, la geopolítica, y que sobre todo ayudas a muchos de nuestros miembros de las nuevas generaciones precisamente a entender este mundo complejo en el que nos desarrollamos. Agradezco mucho tus amables palabras y desde luego parte de esta invitación también corresponde al hecho de que con mucho gusto, con todo mi humilde conocimiento, pues también me gustaría compartirlo con esta nueva generación que ojalá y puedan hacer algo por el mundo que se nos está deshaciendo en las manos. Sí, gracias, Everardo. Sí, es verdad, dicen que vivimos tiempos interesantes, o sea, para nada nos aburrimos con todo lo que está pasando, pero la realidad es que son desafíos muy complicados, ¿no? Y requerimos muchas mentes, mucha pericia, mucho feedback de las nuevas generaciones que pues nos estarán sucediendo y tendrán un montón de responsabilidades para lidiar con estos problemas tan complejos del mundo de hoy. También la razón por la que invitamos a Everardo Corona es porque el tema de las armas químicas me parece que no es un tema lo suficientemente analizado, lo suficientemente empoderado en los debates y en los análisis de las relaciones internacionales. Y hay que decir que, bueno, las armas químicas fueron motivo de un tratado, el segundo
creado para una categoría específica de armas de destrucción en masa después de aquel Tratado de Armas Biológicas de 1972. El contexto en el que nace la Convención de Armas Químicas es el de posguerra fría, tiene una serie de dientes, ¿sí? A diferencia de la Convención de Armas Biológicas, porque para precisamente hacer posible la verificación de las disposiciones de este tratado se creó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que está en La Haya. Entonces, creo que reviste mucho interés. Nosotros hemos escuchado recientemente sobre el tercer tratado de una categoría de armas de destrucción en masa que se firmó en 2017 y que está en vigor desde enero del año pasado, el tratado para prohibir las armas nucleares. Pero, digamos, han sido caminos tortuosos para llegar a estos tratados y, por supuesto, el experto que hemos invitado nos hablará sobre los desafíos que encaramos. También nos hablará de cómo llegamos a esta convención y también sobre la participación de México y la relevancia de todas las negociaciones que hicieron posible llegar a este punto. Le recuerdo a nuestro amable auditorio que nos está sintonizando a través de Facebook Live que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Rápidamente quisiera mencionar algunos aspectos de la extensa hoja de vida del ministro Corona. Él es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1987. En el extranjero, ha servido en las embajadas de México en España, en Holanda, en Polonia, con concurrencia en Ucrania, donde fue jefe de Cancillería entre 2000 y 2005, encargado de despacho ad interim por más de 6 meses. A finales de 2005 fue asignado como cónsul general adjunto en El Paso, Texas, y posteriormente cónsul de documentación en el Consulado General de México en San Antonio, hasta 2010. En la Embajada de México en Yakarta, Indonesia, estuvo a cargo de la jefatura de Cancillería y responsable de temas políticos multilaterales como APEC y ASEAN y económicos. Actualmente está adscrito a la Embajada de México en el Reino de los Países Bajos y funge, como lo habíamos comentado, como representante permanente alterno ante la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, desde septiembre de 2017. En la Cancillería mexicana, el ministro Corona se ha ocupado del enlace con la Cámara de Senadores y en calidad de asesor guardar la relación con gobiernos locales. Estuvo a cargo de asuntos especiales en el área de protección y servicios consulares, con atención especial a los temas de pena de muerte. En la dirección del Servicio Exterior Mexicano se desempeñó como subdirector de empleos locales de las representaciones mexicanas en el exterior y en la consultoría jurídica en el área de tratados bilaterales. El ministro Corona tiene amplia experiencia en diferentes aspectos de la vida diplomática, como son los temas consulares y de protección de mexicanos en el exterior, a saber, pena de muerte, violaciones a los derechos humanos, trámites consulares y acciones de protección. En asuntos bilaterales ha atendido las áreas de la cooperación internacional, asuntos jurídicos, económicos, comercio, turismo y promoción de inversiones y negociaciones de acuerdos sobre cooperación judicial. En asuntos multilaterales ha tenido oportunidad de dar seguimiento a varios temas que son importantísimos para la política exterior de México en diferentes organismos internacionales, entre otros en la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, el Foro de Cooperación América Latina hacia el Este, FOCALAE y ASEAN. Desde septiembre de 2017 ha enfocado su atención al papel de México en la OPAC y ha impartido conferencias. Actualmente trabaja en una compilación sobre la actividad realizada por los representantes permanentes y alternos de México en la OPAC, cuya primera parte, que ya está terminada, cubre el periodo de 2017 a 2022, que será muy interesante leer eso porque además es periodo de pandemia. Digo, les tocó la pandemia también en este periodo cubierto por este análisis. La segunda parte nos indica aquí la hoja de vida de nuestro invitado, que incluirá desde 1997, que es el año en que entra en vigor la convención y comienza a funcionar la OPAC. Y bueno, incluye este periodo hasta 2016. La publicación de este compendio será electrónica para ayudar a promover el conocimiento de la acción de México en el seno de la OPAC. La OPAC, por cierto, bueno, es resultado de esta convención que va a cumplir 30 años el próximo año. 30 años, qué rápido se nos va el tiempo.
La verdad es que pues es momento, me parece, de hacer un recuento y yo le pediría a Everardo que nos ayudara con una evaluación, claro que muy apretada, porque pues estos temas dan para mucho y podríamos extendernos varias horas, quizá días, meses hablando de ello, pero hacer una evaluación de las armas químicas, de lo que ha pasado con los usos bélicos de los agentes químicos a casi 30 años de la firma de esta convención de 1993. Por favor, Everardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Trataré de, como bien lo comentas en tu última parte, de hacer una evaluación muy apretada, porque en efecto hay muchos hechos, muchas referencias a las cuales tuviéramos que estar haciendo mención con el propósito de tener una idea muy clara. Sin embargo, trataré de ser lo más claro posible a fin de que pudiéramos tener esta evaluación. Es cierto, la firma del tratado fue en 1993 y estaríamos precisamente el 22 de abril, así que estaríamos prácticamente ya a casi 30 años de su firma. Esta convención da lugar precisamente a que en 1997 sea creada la organización como tal, que es el brazo ejecutor de la convención, y que precisamente este año cumplió 25 años de su función. Entonces, son dos elementos de temporalidad que nos indicarían si la evaluación pudiera ser positiva o negativa. Si bien es cierto que el multilateralismo ha sufrido en los últimos tiempos una serie de reveses por cuestiones de carácter político, también es cierto que el multilateralismo ha logrado muchísimos avances y no podemos negarlos. Y uno de estos es precisamente el éxito que ha tenido tanto la convención como la organización. Para comenzar, yo diría que tendríamos, o les agradecería que tengan en mente que el nombre corto de la convención es Convención para la Prohibición de Armas Químicas. Sin embargo, su nombre oficial abarca el desarrollo, la producción, el almacenamiento, el empleo y la destrucción de armas químicas. Con esto tenemos una idea muy clara de el por qué la convención es un instrumento del multilateralismo efectivo. Es decir, que primeramente hace una definición de lo que son las armas químicas. Y las armas químicas no son un solo elemento. Es decir, no es como ir al supermercado y comprar un litro de leche, sino que en términos de definición, pues vemos que ese litro de leche fue en un momento pensado, también se alimentaron a las vacas, también se extrajo ese producto, se le pasteurizó, después se le puso en un paquetito, se transportó, se puso a disposición y se usó. Bueno, estos pasos son exactamente los mismos que tiene la convención, es decir, habla del desarrollo de estas armas que implica precisamente el hecho de que un laboratorio haya pensado, haya desarrollado toda una idea y haya finalmente elaborado una sustancia química que por su objetivo principal, que es precisamente procurar la muerte o utilizarla en términos militares, pues estamos hablando de cómo se desarrolla un arma química. Posteriormente, esta pues es un producto de laboratorio, pero hay que producirla. Y entonces se empieza a producir en serio, ¿no? Entonces eso también es objeto de la propia convención. Asimismo, después de haberse producido, pues necesitamos como ir al supermercado, ¿verdad? Tener un almacenamiento, lo cual también implica
que ese almacenamiento, la convención lo considere como un arma química. Y desde luego, en el momento que lo tienes y te lo vas a tomar, el litro de leche, bueno, pues ese es el uso que se le da a esa arma química, por lo tanto, es importante que también esto sea regulado, el transporte. Y finalmente, dado el acuerdo que se tiene o que se tuvo en 1993 y se firma la convención, pues se procede a un término muy específico que son 10 años y que desafortunadamente por cuestiones de carácter técnico u otro tipo de situaciones que estaban en los países que poseían estas armas, fue necesario tener o renovar estos periodos. En ese sentido, podemos decir que la evaluación de los 8 países que declararon armas químicas, prácticamente los 8 han destruido con supervisión y certificación de la propia organización, han destruido sus armas químicas. El único estado que en este momento posee armas químicas almacenadas es Estados Unidos, que a través de estos periodos de gracia que se le han concedido, terminará su destrucción precisamente el próximo año. Y les pido que tengan en mente el próximo año porque es muy importante. Primero, como bien ya lo mencionaste, se cumplen 30 años de la firma de la convención. Segundo, ya les dije un segundo elemento, que es el hecho de que Estados Unidos promete terminar con el proceso de destrucción en septiembre de 2023. O sea, esto ya nos da pauta a decir que la evaluación de la convención ha sido efectiva. El multilateralismo, a diferencia de otras tantas críticas negativas, sí está siendo efectivo y lo tenemos ahí presente. Así que los dejo con esta primera parte. Sí, la convención ha sido lo suficientemente efectiva, ha hecho los esfuerzos correspondientes, la propia organización, y esto no quiere decir que no se ha tenido ninguna serie de desafíos que enfrentar durante todo este proceso, pero es efectiva. Muy bien, Everardo, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que es una muy buena noticia que esta convención haya sido suscrita. Fue en la década de los 90 donde vimos un ambiente internacional, me parece muy favorable al desarme. Fue cuando también tuvimos la Convención de Ottawa sobre minas antipersona y donde se crearon nuevas zonas libres de armas nucleares. Y en esta década de los 90 había ese mood internacional, este espíritu de cooperar, de avanzar en temas de desarme y el de las armas químicas era un tema pendiente, pues por toda esta historia que conocemos de usos bélicos de agentes químicos en conflictos, ¿no? Que sobre eso te quisiera pedir una reflexión. En la historia, desde la antigüedad se habla del uso bélico de agentes químicos e incluso después de que la convención entró en vigor, o durante el proceso de ratificación también vimos incidentes diversos donde están involucrados agentes químicos. ¿Nos podrías presentar un poco la panorámica al respecto? Es decir, actualmente ya con esta convención vemos menos incidentes o nos mantenemos en las mismas condiciones que antes de que existiera la convención. Yo pienso que no, yo creo que la convención sí establece candados y creo que también contribuye a estigmatizar a los agentes químicos en términos de sus usos bélicos. Pero me gustaría escuchar tu opinión sobre esta historia de usos para hacer daño que hemos visto antes de la convención y después de la convención. Bueno, si habláramos antes de la convención y haciendo un poco de historia, tendríamos que incluso referirnos a los usos ya de ciertos químicos, ¿no? Utilizados por China, y eso estamos hablando de la prehistoria, casi, sí. porque y después, pues, la evolución del
propio ser humano, pues ustedes recordarán las películas que no solamente hollywoodescas, sino casi aquellas que nos narran sobre Tarzán y una serie de sociedades iniciales que utilizaban precisamente algunos químicos, digamos, en su origen más natural, ¿no? Las flechas envenenadas. En las guerras del Peloponeso también se habla ya del uso de ciertos químicos o incluso humos que dan, digamos, una idea de que los químicos siempre han estado presentes en nuestra vida. En efecto, la primera ocasión que, digo, en las convenciones de la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, también ya se habla de la prohibición de estos productos químicos que serían necesario poner cierto control. Este control se vislumbra de manera más efectiva después durante la Primera Guerra Mundial, donde en la población de Ypres, Bélgica, se utilizan en forma masiva, y tenemos ahí precisamente una gran preocupación por la cual es necesario o de alguna forma se impulsa en 1925 a través de los tratados de Ginebra el hecho de regularlos, el protocolo de Ginebra. Entonces, ya posteriormente pues tenemos también usos muy limitados durante la Segunda Guerra Mundial, pero después vemos hechos muy presenciales, como es precisamente la guerra en Indochina, donde escuchamos ya del napalm en forma muy efectiva, y después el gas mostaza, y en otros eventos, sobre todo en Irak, de la guerra de Irán e Irán. Así que ha estado presente este uso de sustancias químicas que, como comentaba yo en principio, van dirigidas específicamente con usos militares. Sin embargo, en el momento en el que en los 90 empieza a tener esta política internacional, necesidad de regular todas estas armas de destrucción en masa, pues surge la convención, y la convención es muy específica en 4 pilares, digamos. Una de ellas, precisamente como objetivo principal, es la destrucción de las armas químicas, o sea, bajo un control y supervisión efectiva, que para esto no solamente se tiene la parte de la verificación, sino también la inspección muy regulada, tanto de la producción de sustancias químicas como de su comercio, de su transporte, como lo comentaba yo hace rato. La segunda de los pilares que tiene la convención es el relacionado con el no resurgimiento de estas armas. Bien. Para ello, es importante señalar que la convención habla de 3 listas, la lista 1, 2 y 3, de armas, de sustancias químicas. La 1 es precisamente todas esas sustancias como el BX, el gas mostaza, el Starim, el tabún, que también son sustancias, repito, con fines directamente relacionados con cuestiones militares. La lista 2 y la lista 3 son sustancias duales. ¿A qué me refiero con ello? Son sustancias que, si bien en un momento determinado fueron utilizadas con estos fines militares, actualmente se siguen desarrollando, pero tienen fines precisamente dirigidos hacia el desarrollo, o se encuentran en uso industrial, en uso comercial, que las industrias farmacéuticas, la industria química primaria, secundaria. Hay alrededor de 40 ramas industriales que están relacionados con el desarrollo y uso de esas sustancias químicas duales. Repito, de la lista 2 son sustancias más tóxicas que las de la lista 3,
Sin embargo, estas en condiciones específicas pueden llegar a ser utilizadas también como armas químicas. Para darles un ejemplo muy, digamos, obvio, porque todos lo conocemos, el cloro, ¿no? Claro. El cloro es una sustancia que usamos todos los días, desde para purificar el agua hasta para limpiar la casa, o tiene otros usos tanto domésticos como industriales, pero en condiciones muy específicas, este puede ser utilizado como arma química. Entonces, en estas dos listas, 2 y 3 sobre todo, la organización, un equipo y un gran equipo de inspectores de alta calificación exige a los países que hagan 2 declaraciones, una al principio y una al final del año. Porque pues, podría decirse, pues parece ilógico. Pues si me estás declarando al final del año, ¿por qué tengo que porque al final del año se termina, se señala o se dice cuáles fueron los productos o la cantidad de productos que finalmente utilicé de aquellos que declaré al principio del año. Si declaré que tenía o usé 20 toneladas, por decir un número, pues al final del año tengo que decir en qué usé esas 20 toneladas y qué tengo para el próximo año. Hay algunos productos que tienen mayor restricción que otros, dependiendo de los fosfatos o de los hidrógenos que tengan. Así que eso es por lo que se refiere a el detalle de que la organización está muy pendiente de que las armas químicas no resurjan a partir del uso dual de las sustancias que podemos tener en nuestro acceso. Y los otros 2 pilares que son muy importantes son la asistencia y protección, que van juntos, para ampliar la capacidad de los estados en cuestiones ya sea del uso de armas químicas o bien incidentes con sustancias químicas. Y la organización tiene toda una serie de programas y cursos que permite, y de alguna forma tenemos la necesidad de capacitar a nuestros profesionales, tanto técnicos, científicos, como también aquellos que hacen políticas para el uso de las armas químicas o incluso la parte legislativa, que es muy importante, para penalizar si es el caso o para facilitar el transporte si es el caso de todas estas sustancias químicas. Entonces, protección, ampliar la capacidad de los estados partes para responder a cualquiera de estos eventos. Y la última, que es una de las más importantes desde mi punto de vista, es el hecho de la cooperación internacional. Cooperación internacional que implica precisamente el desarrollo económico de los estados. Y aquí un detalle interesantísimo. Tiene que ser dirigido no solamente al desarrollo económico, sino a los fines pacíficos, y la convención también prevé una pequeña partecita relacionada con el medio ambiente. No son armas químicas, pero a través de estas sustancias químicas podemos estar precisamente autoflagelándonos. Cierto. Por ello, estos usos pacíficos y la posibilidad del desarrollo de las armas químicas debe estar perfectamente regulada, y es ahí donde están los dientes de la organización. Muy bien. Sobre este tema de la relación de las armas químicas con el ambiente, vamos a ir un poquito más tarde, porque entiendo que también tienes algunas imágenes para mostrarlas y bueno, en un ratito hablaremos sobre eso. Pero yo te quiero preguntar, ahorita que hablabas de los dientes de la organización, yo supongo que el éxito de un organismo internacional depende mucho de la voluntad política de sus miembros y de que actúen de buena fe. Por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas habla del cumplimiento de buena fe por parte de los miembros de los objetivos de la organización, ¿no? Y asumo que es igual en OPAC. Pero, a veces no hay buena fe, tú lo dejabas entrever cuando hablabas de, por ejemplo, situaciones políticas, ¿no? Hemos visto que a pesar de la existencia de la convención y de la organización para proscribir las armas químicas, hemos tenido incidentes con armas químicas una vez estando en vigor toda esta normatividad.
Vienen a la mente, bueno, lo que pasó con Verdad Suprema en Japón, el incidente de Matsumoto, lo del metro de Tokio, lo de las esporas de Anthrax, aunque Anthrax es biológico en el 11 de septiembre allá en Estados Unidos, pero bueno, son parte de los incidentes muchos que podemos citar. O, por ejemplo, el tema del Novichok con Rusia. Tengo entendido, no sé si es correcta la información, de que Rusia inicialmente, porque entiendo que cada país tiene que notificar para fines de destrucción de arsenales químicos, ¿cuáles tiene? Y parece que Rusia no notificó, Novichok, y después cuando pasó todo lo que pasó con Navalny y toda esta historia que conocemos, sí notificó, pero ahí podemos ver el tema de la buena fe, o sea, lo de Siria, por ejemplo, ¿no? Que usó Sarín en esta crisis que vive el país. ¿Cómo estamos con la buena fe y qué tanto podemos ver cosas como estas en el futuro? Porque yo creo que es una preocupación legítima. Por un lado, nos alegra mucho tener la convención, nos alegra que tenga dientes, que tenga un organismo, que tenga inspectores de alto nivel que puedan hacer todas las inspecciones respectivas y que los países notifiquen. Pero ¿qué pasa con este punto? Cuando los países no notifican o mienten o no te dicen todo el cuadro, ¿no? Te dicen, sí tengo estas sustancias, pero tienen otras que no las notifican. ¿Qué pasa con el famoso bona fide, con la buena fe y el voluntarismo de los estados para cumplir con las disposiciones de esta convención? Partiendo de la bona fide, como lo mencionas, pues quisiéramos que el ser humano fuese eso, bona fide, ¿no? Desafortunadamente, pues, o afortunadamente también, nos movemos en ese arbitrio que el ser humano tiene y que, pues, a veces nos resulta ambivalente las posiciones que maneja. Y efectivamente, por un lado, podríamos estar hablando de, como bien lo comentaste, todos estos incidentes que están o son subsecuentes a una declaración, a un control y y que el hecho de que los veamos ya en la realidad, pues nos hace preguntarnos, bueno, ¿y dónde está la convención? ¿O dónde está la buena fe con la que firmaron y se comprometieron estos estados a cumplir con los términos de la convención? Yo creo que aquí es un elemento, o considero que hay un elemento muy importante, que es precisamente la voluntad política. Si hablamos de voluntad, yo puedo tener una muy buena voluntad, pero en el momento en que me voy a la político, tengo que estar defendiendo los intereses del Estado. Entonces creo que ahí es necesario tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué? Porque si bien el incidente de Salisbury, ¿verdad? De 2018, donde tenemos ahí a los dos actores principales, el señor y su hija Skripal, nos indica que hay el uso de un agente químico relacionado, y aquí hay que hacer muy claro, el Novichok es toda una familia, es decir, varios componentes, varios agentes que son parte de esa familia. Entonces hay algunos que todo está bajo una misma base. En términos generales, se supone que es una familia bastante peligrosa, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya aparecido en escena nos invita a preguntarnos, bueno, si Rusia en 2017 fue certificada de haber terminado su proceso de destrucción, ¿cómo es posible que esto aparezca? No lo voy a contestar, más bien les voy a dejar ahí una pregunta en el aire. También es cierto que cerca de Salisbury está un laboratorio certificado de Gran Bretaña y que muchos aseguran que pudo haber salido de ahí el famoso Novichok.
Los laboratorios certificados tienen una serie de capacidades enormes, pero que precisamente estas capacidades les permiten, o que han sido incluso da esta asistencia y capacitación a los estados parte, y una de sus formas de controlar esto y de saber si existe de los países miembros, que los países miembros solicitan que sean certificados con el propósito de que ellos puedan manejar en términos de investigación pequeñísimas cantidades de estos agentes que pueden convertirse en, de estos precursores, perdón, que pueden convertirse en agentes. Reino Unido, después de sus investigaciones, y seguramente recordarán, hubo un gran desplazamiento tanto de policía como de inspectores y gente muy calificada que trató de saber de qué estábamos hablando y llegaron a determinar que era precisamente un agente de la familia Novichok y que por sus características tan peligrosas, no solo se cerró una gran área alrededor de la casa de los Skripal, al grado de que días después la famosa botellita de perfume que se encontró causó la muerte de otra persona. Los Skripal afortunadamente fueron atendidos en tiempo y forma y salvaron la vida. Por el otro lado, Rusia lo que señaló es que en sus discusiones, porque eso tardó alrededor de 3 o 4 consejos ejecutivos y una conferencia, y después hubo una conferencia especial para que Rusia propuso que 3 de estos agentes fuesen incluidos dentro de la. Pero en términos científicos no hay ningún problema, pareciera ser que la buena fe sí llegaba al hecho de controlar esta familia de tal forma que no resurja en el futuro, ¿no? De lo que hablábamos hace rato. Okay. Sin embargo, en la parte política, lo que señala Rusia es que que Novichok era un señor ligado a las cuestiones científicas, no necesariamente científico, pero ligado a las cuestiones científicas en Rusia, que después se desplazó a los Estados Unidos y en Estados Unidos precisamente se le dio el apoyo suficiente para desarrollar a la familia. Oh. Situación que Rusia documentó con una serie de información, incluso que está perfectamente clasificada, no en términos de secretos, sino en términos científicos, y se dice que la primera prueba que se realizó de laboratorio sobre esta familia estuvo también manejada por la República Checa. Entonces, ese es el argumento de Rusia, en el sentido de que se desarrolló fuera de su territorio y que necesariamente, como ellos tienen un laboratorio certificado, igual que Estados Unidos y otros estados parte, pues tuvieron que también tener conocimiento de qué estaban hablando. Esto no quiere decir que se le quita la culpa, pero ellos explicaron que realmente el desarrollo del Novichok fue fuera de su territorio, que se desarrolló en Estados Unidos, que hay documentación, y Estados Unidos a su vez nunca lo negó, pero tampoco nunca lo aceptó, sino lo único que dijo fue Estados Unidos, Gran Bretaña, que había sido utilizado por Rusia, por 2 agentes que coincidieron en términos de tiempo cuando el incidente sucedió en Salisbury. Las investigaciones policíacas lo que terminaron de decir fue, en efecto, detectamos esas 2 personas de origen ruso, entraron a Reino Unido, se desplazaron tal fecha, y en tal fecha efectivamente estaban
en Salisbury, donde sucedió el incidente. Rusia nunca lo aceptó y entonces se quedó, digamos, tenemos dos verdades. Una del Reino Unido, apoyada políticamente por Occidente, y otra Rusia, donde dice, bueno, sí, ahí está, yo no lo usé y tampoco acepto que mis agentes lo hayan usado, ni los reconozco. Entonces, no hay evaluación, hay simplemente una consecución de hechos. Eso es lo que tenemos en el escenario, ¿no? Bueno, perdón, me falta algo comentarles. Lo de los no gubernamentales, lo de los terroristas, lo de los agentes, los actores no gubernamentales que usan químicos, ¿no? Sí, pero ahorita si quieres abordamos esa parte, pero sí me gustaría hacer un comentario sobre Navalny, ¿no? Que es el último Bien, sí. de los incidentes que tenemos reportado como el uso de este peligroso agente de la familia Novichok. Efectivamente, Navalny, en agosto de 2020, al desplazarse hacia una reunión, cayó enfermo. Se dice que hubo ahí intervención por parte de agentes rusos y que el momento en el que se sintió enfermo se atendió en el territorio ruso y posteriormente Francia y Alemania estaban solicitando que fuese trasladado para ser atendido. El Kremlin aceptó, fue trasladado y después de haber sido ingresado en un hospital en Alemania, fue declarado que había sido envenenado precisamente con un agente de la familia Novichok. Ahí, de nueva cuenta, hay dos versiones. Una de ellas está relacionada que, dado que el incidente o el envenenamiento sucedió en territorio ruso, Rusia tiene la responsabilidad de hacer una investigación que permita saber quién fue y aplicar la justicia. Rusia, por su parte, dice, cuando yo le envié o permití su traslado a Alemania, de acuerdo con los reportes médicos, el señor sí estaba en condiciones de estar enfermo, pero no tenía envenenamiento. Y muestra sus documentos, lo cual hace aquí la buena fe, quién dice la verdad, porque por un lado, si pensamos en que el famoso agente Novichok es tan peligroso, y también se los dejo a su consideración, vemos del otro lado que hubo incluso una persona que falleció, ¿no? Y en el caso de Navalny, se supone que el líquido, ¿no? o el famoso agente fue untado en las partes de Navalny, es decir, en su calzón, ¿no? En sus bragas, por decirlo con otro nombre. Pero esto implica que si Navalny se trasladó de un hospital, de un hotel a un hospital, del hospital a un avión, donde fue atendido por varias personas que le acompañaban, llegó a Alemania, ¿por qué ni tuvo ningún contagio? Si era tan peligroso. Solamente él fue el que lo pueden conseguir. Y tengo por ahí la versión también no está en YouTube, pero con gusto te la comparto para que la compartas después a todos nuestras personas que atienden esta pequeña charla, para que pues hagan sus propias conclusiones, y creo que vale la pena
ver ambos documentales. Claro. Ello implica que precisamente el artículo 15 de la Convención haya sido utilizado, es decir, modificación de la Convención, para lo que comentaba yo hace rato, se modificara la lista 1 para incluir Novichok. Actualmente hay cuatro agentes que están incluidos dentro de la lista y un quinto que Rusia, curiosamente, estuvo insistiendo, curiosamente, en nuestro occidente no fue capaz de aceptarlo y lo único que dijo fue, es un elemento interesante que hay un consejo científico, no es dentro de la estructura de la organización, sin embargo, es un órgano subsidiario de la convención que le da información y que está en proceso de seguir estudiando este agente con el propósito de que en el futuro pues ellos puedan recomendar u otros que deban ser incluidos en la lista 1. Ahora sí, si gustas recordarme por dónde quieres que continuemos. No, nada más quería comentar que estamos ante el problema de las verdades históricas, la de Rusia y la de los occidentales. Y yo a veces creo que a priori se tiene una visión sobre Rusia donde se le hace ver negativa. Siempre es la culpable, siempre es la que todo lo hace con malas intenciones. Y yo creo que eso es político, ¿no? O sea, si hay evidencias científicas y hay evidencias claras de que se hizo un uso deliberado para hacer daño, adelante, que sean presentadas y que las conozcamos. Pero si esto se manipula con el propósito solamente de hacer ver mal a Rusia a los ojos del mundo, creo que eso es muy lamentable, ¿no? Porque volvemos al tema de la bona fide, de la buena fe. Y qué bueno que tocaste todos estos elementos que nos hacen dudar de las versiones occidentales, ¿no? Que nos presentaban un cuadro bastante antirruso, es la realidad, ¿no? Actores estatales, bueno, si vemos el hecho tal de lo que estábamos hablando ahorita del Novichok, pues podríamos estar refiriéndonos efectivamente a que los actores estatales, por cuestiones de estrategia de Estado, pues den instrucciones y se realice tal o cual delincuencia organizada y de terroristas, ¿no? Grupos terroristas. En realidad, la convención, y de hecho hay una, como bien sabes, los organismos internacionales trabajan a través de grupos de trabajo, valga la redundancia, con el propósito de análisis y o cómo actúan estos grupos terroristas en diferentes partes del mundo. En términos de preocupación de los estados parte y de la propia organización dirigida actividad de parte de estos grupos y donde, como comentaba yo hace unos minutos, estas sustancias duales con el conocimiento adecuado, procurando las condiciones necesarias, pueden ser usadas como armas químicas. Por lo que la convención precisamente hablaba
¿no? Para incluso ser más amplios, porque no necesariamente tienen que ser grupos identificados como terroristas, sino incluso otros grupos que, en el caso de Siria, se habla de los White Helms, que actúan de manera, o su objetivo es actuar para apoyar a la población. Actúa y no necesariamente para apoyar o en el caso de a la población civil, sino incluso para hacer actos que bien les convienen a ellos, y según Siria, incluso está subvencionados tanto en términos económicos como tecnológicos por parte de algunos países occidentales. Entonces, esto es lo que la convención nos preocupa mucho, de que sean utilizados estos productos que pueden adquirirse, ¿no? O estos precursores que pueden adquirirse o desarrollarse de manera clandestina. Entonces, es un tema que prácticamente desde siempre, porque si analizamos a través de esta investigación, de la compilación que estoy realizando, nos damos cuenta que este grupo sobre terrorismo ha estado presente siempre desde que la organización empezaron sus trabajos hasta este momento e incluso en el futuro. Sí, estaba revisando el otro día, ves que a los responsables de lo de Tokio, a los de Verdad Suprema, pues a varios los atraparon y los condenaron a la pena de muerte y el organismo desapareció oficialmente en 2000, pero estaba viendo que resurgió con otro nombre, Aleph se llama, y bueno, qué miedo, ¿no? Porque, o sea, es como que se reciclan, ¿no? Desaparecen con el nombre aquel porque pues estuvieron ligados a actos que fueron altamente condenados por la población japonesa y por el mundo, pero después como que se recrean, se reciclan y siguen ahí. Entonces, qué preocupante, Berardo, es muy preocupante. Muy preocupante e incluso déjame hacer una conexión, no necesariamente con ese tipo de grupos en su reciclaje, sino con relación a lo que es la organización de la sociedad civil. La sociedad civil es invitada normalmente a participar en las conferencias, no así en las reuniones del Consejo Ejecutivo, pero en las conferencias anuales sí es invitada. Y para eso, pues hay un sinnúmero, si no mal recuerdo, alrededor de 100 de la sociedad, y los países para la preparación de la conferencia normalmente hacen un análisis de quienes están participando. Aquellos que han sido ya aprobados participar en la anterior o en las anteriores no tienen ningún problema, pero los países ponen mucha atención en aquellos nuevos que aparecen con un objetivo y a veces lo ligan con aquella que ya habían ellos reprobado en la anterior ocasión. Entonces, ven que es la misma y que no necesariamente la intención es aportar, sino dificultar el proceso y los objetivos de la propia convención, ¿no? La mayoría de ellos, o de estas organizaciones, aportan y aportan mucho, y sobre todo hacen algunos análisis de carácter sustantivo que permiten a veces politizar, pero a veces despolitizar. Entonces, yo creo que siempre es bienvenida la sociedad civil porque no lo ven desde el punto de vista ni técnico ni político, sino cómo afecta a la sociedad. Y eso es muy importante porque creo que es nuestro termómetro de si vamos bien o vamos mal. Claro, claro. Y además, pues la sociedad civil tiene desde otra trinchera una visión sobre la problemática que puede ayudar mucho a refrescar los debates, me parece. Sí, definitivo. Completamente de acuerdo. Sí.
Sé que traes un material respecto a los agentes químicos y sus impactos ambientales. Por aquí le voy a pedir a Brandon que nos ayude con esto, con la proyección de esta información y que nos cuentes un poco, porque pues nosotros hemos analizado el tema de las armas químicas pues más desde una óptica militarista, belicista, ¿no? Pero pues evidentemente hay consecuencias para el ambiente. Digo, yo me acuerdo mucho de estas imágenes que hemos visto del napalm en la guerra de Vietnam, o sea, las consecuencias ambientales, ¿no? Del uso de sistemas de armas de destrucción en masa es devastador, ¿no? Y aunque no sean usados con fines bélicos, también tienen impactos devastadores. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre este tema, por favor. Sí, les estaba yo comentando que este logro de tener 193 países dentro de la convención, faltaría completarlo para incluir a estos 4 que faltan, y esto en términos de la convención le llaman universalidad. Mi crítica a esta universalidad es que no necesariamente hay que incluir a estos otros 4, sino que la universalidad tendría que ser cumplida en el momento en el que todos los países, con esa buena fe, cumplamos con la aplicación de la convención en nuestros propios países. Solo ahí para, sí Everardo, perdón, para que nuestro público lo ubique, los 4 son Israel, Egipto, Corea del Norte y ¿quién más? Sudán del Sur. Sudán del Sur, correcto, gracias. Sí, adelante, por favor. Sí, entonces, y lo comento porque de acuerdo con las capacidades de cada estado, y por eso ahí es donde aplica la asistencia de la organización, les ayudaría a organizar su legislación para efectos de aplicación de la convención. Les ayudaría a darles algunos prácticas positivas y de éxito que se han tenido en otros países para aplicarlas también en términos de comercio, de regulación, de control. Entonces, esto es lo que implica, digamos, en una forma integral, lo que sería el concepto de universalidad. Eso es por un lado. Por otro lado, ya les comentaba que otros de los logros es que en este momento solo un país sea quien necesita terminar su proceso de destrucción. Y esto es un logro porque el próximo año estaríamos celebrando el primer gran objetivo de la organización. En ese sentido, debo mencionar que la convención prevé que cada 5 años haya le llaman una conferencia de revisión. Y en este caso, estaríamos ya con la 5ª conferencia de revisión, que también se celebrará el próximo año, el mes de mayo, abril-mayo. ¿A dónde nos lleva esto? Precisamente a hacer un análisis en retrospectiva de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, qué se necesita mejorar y hacia dónde ir. Es una gran tarea en la que México está participando en este momento como vicepresidente del grupo de trabajo en preparación de esta gran conferencia. Y donde vamos a enfrentar precisamente estos detalles de buena fe, de politización de algunos temas, o bien de, efectivamente, la necesidad de evitar el resurgimiento y ampliar la cooperación internacional. Esta cooperación internacional va a estar sustentada por otro evento que también es necesario que lo tengan en mente. El laboratorio inicial que tenía la organización ya resultaba demasiado pequeño para los objetivos de la misma, como es lo de la asistencia y la protección que les comentaba, la capacitación de los estados parte, la capacitación de los científicos, capacitación de inspectores, la capacitación de las autoridades nacionales que les permita aplicar la convención en forma efectiva. Y entonces,
esta posibilidad de ampliar estas capacidades y de lograr la universalidad que estaba yo comentando, precisamente está relacionada con que en abril de 2023 se pretende inaugurar el Centro de Química y Tecnología, que dará una capacidad al cuádruple o quíntuple nivel de la organización, precisamente para enfrentar todos estos retos que estamos teniendo en el futuro. Uno de esos retos, que lo podemos ver específicamente en dos hechos, es el siguiente: medio ambiente, y los dos hechos son: hay armas químicas después de la Segunda Guerra Mundial que fueron depositadas en el mar Báltico, y que la convención, ¿sí? Hay una serie de juego jurídico ahí que de alguna forma evita que haya acción sobre estas armas. Sin embargo, los países ribereños han estado muy preocupados y expresado la necesidad de que esto sea de alguna manera, si no responsabilizado, sí ayudar a que salgan estos químicos de los océanos. México, y tengo el agrado de haber apoyado a nuestros amigos polacos, cada año ellos promueven una iniciativa en la Asamblea General con el propósito de que el tema, ahora sí, no se olvide. Y esto es importante. México ha sido apoyado esta iniciativa porque nos preocupa el medio ambiente, y es algo que, aunque esté ahí focalizado, es posible que corra hacia cualquier parte de los mares por las corrientes internas que se tienen. El otro hecho es el hecho de que en la guerra de Japón y China también hubo armas químicas que se enterraron en territorio chino, y donde actualmente el proceso de detección, extracción y destrucción está en forma muy avanzada, que también se espera que a finales de este año se termine con ese proceso. Sin embargo, China ha estado insistiendo en que Japón tiene que seguir siendo responsable de la contaminación de sus tierras, de sus aguas y de su medio ambiente. Entonces, estos dos hechos, como decía, nos traen a colación la gran preocupación que en ese momento yo les preguntaría a toda nuestra audiencia: volteen a su lado y díganme si algo de lo que está a su lado no es químico. No, pues. Entonces, los productos químicos son parte de nuestra vida. Los productos químicos están ahí precisamente para lo que dice la Convención, y es ahí donde podemos empatar perfectamente que la Convención tiene un elemento muy importante que es el futuro de la Convención, que es la cooperación internacional para el desarrollo económico de los países y para usos pacíficos. Entonces, podemos ver, ahora sí nos regresamos a la imagen de nuestros ríos, ¿no? Ahí está, ríos Ahí tóxicos, ¿sí? Qué horror. Y adicionalmente a los ríos tóxicos, eso es una pequeña, una pequeña ruta, que no sé si incluso en este momento puede haber más, seguramente que sí, porque nos falta educación. Este tipo de pequeñas, grandes motivaciones que gracias a ti lo tenemos y podemos impulsar la promoción del conocimiento de la Convención, nos permitirá también, en términos de organización civil, poder hacer conciencia de que necesitamos, ¿sí?, ser cuidadosos de los productos químicos que usamos, incluso en la propia ropa. Sí. Hay químicos que están en nuestra ropa y que ni siquiera lo sabemos, pero que producen cáncer, producen diabetes y otras tantas series de enfermedades que son paulatinas, y desde mi particular punto de vista, a lo mejor exagero, pero también son armas químicas. Nos están matando poco a poco.
Y es ahí donde me permitiría invitar a nuestra audiencia, no solamente que haga conciencia, sino que si regresa a la primera imagen donde tenemos a nuestros niños ahí metidos en medio de la podredumbre, De la de la contaminación, qué horrible, basura, qué de la horrible. contaminación, nuestros ríos, nuestras aguas, nuestro medio ambiente. Recordemos que el ciclo de producción de nuestros alimentos es a través de una lluvia que sube y baja, y donde hoy tenemos esto, y donde no estamos siendo lo verdaderamente conscientes para que nuestro medio ambiente sea de mejor calidad. Y la convención puede ayudarnos, pero necesitamos gente que esté dispuesta al reto, que esté dispuesta a involucrarse en la Convención de las Armas Químicas, que repito, no necesariamente vamos a destruir. Ya estamos en el 92, en el 99.3% de la destrucción de armas químicas declaradas. Entonces nos falta muy poquito de las declaradas por los países que hasta este momento tienen o han declarado tenerlas. Nos faltan esos 4 que seguro lo vamos a lograr con disposición. Y es aquí donde también se abren una serie de posibilidades para nuestros escuchas, donde pueden participar en la convención. No solamente en la lectura, no solamente a través de una serie de noticias que nos alarman, sino que también les permitiría, hay becas para investigar, hay soportes para hacer conferencias en términos técnicos. Si entran a la página de la OPCW, ¿verdad?, encontrarán toda una serie de cursos, seminarios que pueden ser atendidos, pero que necesitamos ese empuje, esas ganas de hacer algo por el mundo, por nuestro propio mundo, por nuestra propia familia. Y yo les invitaría a que también hay vacantes, ¿no? Y que precisamente México, acabamos de presentar una iniciativa en la que queremos el apoyo, o más bien hacer una coordinación entre la UNAM y la UPAC, de tal forma que se va a dar un diplomado. ¡Qué maravilla! ¿Para qué? Para que a través de ese diplomado, que si bien tiene un componente relacionado con cuestiones técnicas de desarme, también tiene otros componentes relacionados con cuestiones legales, con cuestiones administrativas, con cuestiones de inspección, con el propósito de que, y no solamente es a nivel de México, sino es a nivel latinoamericano, para que Latinoamérica tenga mayor posibilidad de que sus profesionales estén en el centro de la estructura de la organización, y con ello nivelar, algo muy importante, nivelar nuestra presencia en la organización, porque actualmente tenemos solo 6% de los latinoamericanos se encuentran dentro de la estructura de la organización, lo cual es un desbalance geográfico tremendo, claro, ¿no? Y que también tratamos de impulsar la política de género. Entonces, esto es una de las iniciativas, entre otras tantas, que México ha presentado, como por ejemplo, les puedo decir que en la 25ª conferencia de Estados Partes, donde México fue presidente en el año 2021, presentamos una iniciativa para que se regulara el nombramiento del auditor externo. Con una serie de movimientos y sensibilizaciones de carácter político, logramos que se aceptara la propuesta de México, que también presentamos a nivel GRULAC, y esto nos ha dado un renombre y un referente obligado. ¿Qué hace México? ¿Cómo estamos? ¿Qué va a hacer México? Sí. Y estamos también participamos en otra iniciativa relacionada con ¿qué pasa en la pandemia? Sí. ¿Qué sucede si de repente el Consejo no puede reunirse porque no hay condiciones de seguridad? Bueno,
A iniciativa de Alemania se impulsó una decisión en la que México aportó la principal idea, que es la consideración inmediata del director general y del presidente del Consejo para que pudieran convocar al Consejo Ejecutivo y poder tomar las decisiones adecuadas. Actualmente esta decisión está en proceso y seguramente habrá un consenso para fin de que no solamente en términos de condiciones de pandemia, sino cualquier tipo de urgencia, ¿verdad? Puede ser un temblor, un terremoto, Países Bajos tiene un gran peligro. Si acaso los mares, claro, los mares suben. Entonces, claro, México, haciendo una evaluación ya general e integral, nos hemos preocupado, hemos estado precisamente impulsando esa vocación pacifista de México, apoyando las decisiones del Consejo, participando activamente, además de también expresar el apoyo al director general y a la Secretaría Técnica, que han cumplido una labor fenomenal. Si me permites hacer un comentario, todos Adelante. Los que les he estado comentando es a título personal, sí. Así que si tienen alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto la contesto. Tenemos un par de preguntas. Una es de Federico Mayo. Dice, yo trabajo en la industria química en México y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relación puede existir entre la OPAC y, por ejemplo, la decisión de la comunidad internacional de restringir ciertas sustancias que pueden ser precursores para la delincuencia organizada? Me refiero específicamente al caso de la pseudoefedrina, que anteriormente era muy usada en antigripales, pero la delincuencia organizada la descomponía en sus partes para extraer la pseudoefedrina y utilizarla como precursor en la fabricación de drogas. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Federico. Sí, yo comenté también durante la charla que es importante dividir lo que serían los grupos terroristas de la delincuencia organizada. Efectivamente, la delincuencia organizada utiliza una serie de precursores que permiten el desarrollo de este tipo de drogas cada vez más peligrosas e incluso letales, ¿no? En efecto, la convención, si bien no las puede definir o las incluiría como arma química, porque no es el caso, sí tiene lo comentaba yo dentro de la lista 2 y 3, restricciones para su comercio, restricciones para su transporte, restricciones para su importación, exportación. De ahí que la propia convención, como lo comentábamos desde el principio, tiene una serie de candados en términos de, primero, de asistencia y protección. Es decir, voy a capacitar a tus agentes aduanales para que sepan identificar este y este producto. Claro. Voy a capacitar también a la industria farmacéutica para que maneje estos productos. Voy a mandar información a tus laboratorios para que me informen, ¿verdad? Anualmente, a través de las dos declaraciones que comentaba, y de esa manera esté yo, no solamente como organización, porque mi labor es dirigirla, pero tu autoridad nacional, que es la responsable de estar aplicando la convención, esté al tanto de lo que está pasando en su industria química. Entonces, sí, efectivamente hay una conexión y esta se maneja vía autoridad nacional que se encarga de recibir o de promover, así como de implementar las acciones, seminarios, cursos que da la OPAC, y posteriormente podamos tener el control efectivo. Claro,
el control efectivo hasta donde podemos, porque no, no nos olvidemos que hay siempre la clandestinidad que busca sus caminos propios para violar la norma. Muy bien. Pero no podemos cruzarnos de brazos. No, claro. Y esa es la razón por la que los antigripales ya no tienen efedrina. Y eran buenísimos. Yo recuerdo haber tomado esos antigripales. Me cortaban el resfriado de inmediato. Bueno, qué lástima. Todo, ya ven, pagamos. Sí, pero tienes los efectos secundarios que sí, no sé cómo te ponían. Sí, exacto. O que sí, podrían exacto. ponerte, ¿no? Sí, exacto. No, pues sí, hay una razón por la que fueron restringidos, evidentemente. Exacto. Bueno, nos estamos acercando al final de la entrevista. Hay otra pregunta del público y hay otra que yo te quiero hacer. Y esta del público es una que de todas formas yo tenía contemplada formularte. A propósito de la pandemia, pregunta Alma Robles. ¿Qué ocurre cuando se produce una pandemia? En el caso de México, cuando fue el H1N1 en 2009, se levantaron muchas restricciones para que fluyeran químicos al país y de esta manera se pudiera responder al desafío epidemiológico. ¿Pasó algo parecido con el COVID-19? En términos de algún caso en específico, no se reportó en la organización. Okay. Sin embargo, lo que sí puedo decirles es, no solamente en cuestiones de pandemia, sino en cuestiones como lo comentábamos hace rato con la industria farmacéutica, ¿no? Sí hay una serie de consecuencias de carácter técnico que en algún momento determinado tienen implicaciones globales. Normalmente, a través del Consejo Científico Consultivo, vamos a recibir dentro de los órganos políticos, conferencia y Consejo Ejecutivo, la recomendación de que es necesario restringir tal o cual producto o precursor o agente químico. Sin embargo, es muy importante tomar nota de que la organización, como comentábamos hace rato, tiene permitido el uso en determinadas cantidades de determinados precursores o determinadas sustancias químicas. Esto hace que haya un control muy supervisado de qué usas y qué no usas y cómo lo usas. En cuestiones de pandemia y, por ejemplo, hoy podríamos estar hablando de los etílicos combinados con algún fosfato que en un momento determinado pudieran tener un efecto que no necesariamente sea el hecho de divertirte, ¿no? Y esto implicaría que la organización, a través de la iniciativa de alguno de los estados parte, pudiera dar resultados a la organización y decirles, esto es lo que está pasando y necesitamos su regulación. Canadá ha estado trabajando mucho en este tipo de elementos, sobre todo en la industria farmacéutica, y hoy algunos plásticos que utilizamos, incluso tintes en los materiales sintéticos, producen daños enormes. Sí. En Canadá ya se prohibieron, pero no se han prohibido así en otros países, entre otros nosotros. Así que sí existen restricciones. Tanto el Consejo nos ayuda a dirigir nuestras acciones en ese sentido, como les comentaba yo también que el próximo año tendremos un elemento adicional que nos permita precisamente cumplir con el otro de los grandes pilares. Yo les hablaba de 4 pilares, ¿no? Los repito para que no se nos olviden. Destrucción, ¿verdad?, completa de las armas químicas. El no resurgimiento. La asistencia y protección para ampliar la capacidad de los estados. Y lo que yo les dije que comparto mucho, que es la cooperación internacional, que a través del Centro de Química y Tecnología podemos llevar a cabo. Y precisamente cuando tengamos este tipo de casos, ¿verdad?, y hay que restringirlos,
se van a restringir. O se va a hacer la recomendación, porque también no es de acuerdo con la soberanía de los estados. Claro, muy bien. Bueno, pues para cerrar yo te pediría una reflexión y podemos ver también las otras imágenes de la conferencia revisora en las que has participado. Comentabas que va a haber una conferencia revisora el próximo año con motivo del 30 aniversario. Bueno, y porque cada 5 años hay una conferencia revisora. Esto se estila en la mayor parte de los tratados de desarme. Ahorita que mencionaste conferencia revisora, no pude dejar pasar el tema de que tuvimos finalmente este año una conferencia revisora en Nueva York sobre el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que fracasó, entre otras razones, por la política. Por razones políticas, porque se politizó, porque Rusia no aceptó una declaración final donde se hablaba del reactor nuclear de Zaporilla y toda la polémica que se generó alrededor de este tema, aunque mi opinión es que no había mucha voluntad política de los otros países para sacar una declaración final y trataron de hacer ver, me parece, esto como una decisión que se puede atribuir únicamente a Rusia. Yo creo que no fue así, yo creo que había muchos intereses para que fracasara. La pregunta muy concreta que te quiero hacer. El ambiente político que tenemos actualmente es espantoso y tú mismo lo decías en el inicio de la entrevista. O sea, no podría haber peor momento, ¿no? Por un lado, pues un declive de Estados Unidos, por otro lado, una guerra terrible entre Rusia y Ucrania, una Europa pues muy paralizada también para poder hacer una gestión adecuada de este tipo de crisis y un mundo convulso. Hay un montón de conflictos armados que están provocando situaciones humanitarias verdaderamente dramáticas y que no estamos mirando. Pienso en Yemen, por ejemplo, para citar un solo caso, ¿no? Entonces, el momento político que vivimos es espantoso, para no usar otras palabras. Y yo te quiero preguntar, ¿tú estimas que en mayo próximo, cuando sea la conferencia revisora de la Convención de Armas Químicas, vamos a tener buenos resultados? Porque lo que vimos en Nueva York ahora en agosto, porque fue en agosto cuando tuvimos finalmente, después de posponerla mucho tiempo por la pandemia y por razones políticas, finalmente la tuvimos y la tuvimos para que no tuviéramos una declaración final de consenso. ¿Tú estimas que podríamos ver un resultado diferente en la conferencia revisora del próximo año de esta Convención de Armas Químicas, Everardo? Me gustaría, casi siempre dicen que peco de optimista. Ok, bien. Pero me gusta ser optimista, me gusta ser positivo. Creo que el hecho de que puedas, desde luego, con toda realidad, pero tratando de buscar soluciones y esperando que la buena fe y la despolitización pudiera surgir y pudiéramos encontrar soluciones aceptables para todos, bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Bien lo dices, vivimos en un mundo convulsionado, donde no solo si anteriormente podíamos detectar algunos, hoy las comunicaciones que nos ayudan a tener un mundo muchísimo más comunicado, pues también a veces nos complican mucho poder encontrar acuerdos o poder buscar los elementos necesarios para lograr estos. Desafortunadamente, creo que debo aceptar que no va a ser fácil. Yo esperaría que se lograra, pero tomando en consideración que la cuarta conferencia de revisión fue en 2018 y donde me tocó también estar al pendiente de ella, tengo la impresión que no va a ser nada sencillo y que es muy probable que esta sea un fracaso. Perdón.
Caray. Veo tu cara, sí, sí. Oye, yo esperaba, después de lo que pasó en Nueva York, yo esperaba que dijeras, va a ser un éxito rutilante. No, 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 yo te digo que sigo siendo positivo. Sigo siendo positivo y espero equivocarme, pero te doy 2 o 3 elementos a considerar. 2018, ya lo comentábamos hace rato, el problema de Sainsbury con la aparición del Novichok. Cierto. En el mismo periodo se promueve, lo tocamos muy a la ligera, pero permítanme hacer mención a ello. Siria ingresa a ser parte de la convención y de la organización en el año 2013, es decir, un poco más tarde que otros. Hace una declaración inicial y se le cree, pero se tiene que verificar esa convención, esa declaración. Claro. Al momento que se hace la verificación, se descubre que efectivamente no está completa, y además en el año 2014 también se tiene una serie de incidentes que posteriormente se repiten 2017, 2018. Recordarán incluso que en forma también de violación del derecho internacional, en una presunción de uso de armas químicas, nuestro former president, señor Trump, toma la decisión de bombardear Siria, ¿no? En toda violación de derecho internacional, pero bueno, así fue porque él dijo se usaron armas químicas, cuando la propia organización no le permitió, estaba más bien no estaba, sino envió a su equipo de inspectores que no pudieron llegar a verificar si efectivamente se habían usado o no, pero bueno, fue una decisión unilateral. Esa es una parte. Estos incidentes, repito, tenemos ahí un periodo de 4 años, dificultan la labor de la organización. Se crea un grupo que se llama Grupo de Verificación de la Declaración Inicial, y este grupo avanza señalando cuáles son los defectos de la declaración. Sin embargo, por otra parte, hay otro mecanismo, que es el mecanismo de verificación de hechos, que es cuando hay un presunto uso de armas químicas, va y verifica que esto se haya, o qué fue lo que pasó, ¿no? Para después hacer un reporte. En ese sentido, bueno, pues hay varios eventos. El último de ellos en Duma, y que hacen que la situación en Siria se vuelva bastante, ya de por sí inestable por la serie de intereses y grupos que hay internamente disputándose desde territorio hasta cuestiones de estancia en un país que no les ha permitido estar ahí, pero todo esto hace que la situación bastante compleja a tal grado que en un momento determinado el famoso grupo de la evaluación de las declaraciones no puede continuar su trabajo. Ha habido 24 rondas y tenemos la 25ª ronda parada precisamente desde 2020. No, bueno. Esto, ¿qué fue lo que originó? Cuando México fue presidente de la 25ª conferencia, se promovió, perdón, un poquito antes, en 2018, ante estos eventos, lo que se pretende es darle impulso a la convención, de tal forma que esos dientitos que tenía fueran incluso un poquito más fuertes, ¿no? En el Consejo de Seguridad se había creado el famoso mecanismo de investigación conjunta, el famoso JIM. Sin embargo, en 2017, Rusia
señaló, dicen que se desaparece por Rusia. Otra vez, dos verdades. Dos Eso verdades es lo que dice históricas. Occidente. Rusia dice, no es que no quiera que continúe el JIM, sino lo que quiero es que modifique sus métodos de trabajo. ¿Para qué? Para tener un resultado efectivo. Ante esta disyuntiva que no llega a ningún acuerdo, el JIM desaparece. Y en 2017-18 se impulsa un mecanismo subsidiario, que en este caso viene a ser un mecanismo que se cuidó mucho que no fuese un mecanismo fiscalizador, porque la convención no lo permite. Porque si no estaríamos hablando de que es una acción que le corresponde al Consejo de Seguridad. Claro. Y lo que se crea es un mecanismo de investigación e identificación. ¿Para qué? Para tratar de identificar hechos y sujetos. Sin acusar, decir, esto es lo que, como conclusión, y precisamente ahí tenemos a un mexicano, ¿verdad? El señor Santiago Oñate, embajador, que también fue embajador aquí anteriormente en Países Bajos, después fue consultor jurídico de la propia organización y posteriormente ahora es quien dirige este equipo. A través de una decisión de una conferencia especial se crea este equipo de investigación e identificación y resulta polémico porque, por un lado, se dice que la convención, si no tuviese este tipo de posibilidades, estaría haciendo un trabajo meramente técnico, lo cual es cierto. Es un trabajo meramente técnico, pero en la politización hay que acusar a alguien, hay que tener a alguien a quien aplicarle la convención. Sí. Y del lado ruso se dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, hay que identificar y hay que hacer justicia. Y de hecho el NAM en términos globales lo señala tal cual. Sin embargo, la crítica, China, Rusia, Irán, Pakistán, varios países del NAM, Cuba, Venezuela, claro. Sudáfrica, mantienen la idea de que la convención en forma específica no lo prevé y por lo tanto es un equipo, es un mecanismo que no debe ser considerado legítimo. Bueno. Por lo tanto, si así fuese, entonces estaría haciendo funciones de Consejo de Seguridad. Claro. Esto, desde luego, es un motivo de politización. Sí. Tremendo. A tal grado de que estamos divididos y estamos hablando de 2018, donde en este contexto se da la cuarta conferencia de revisión. Alrededor de 130 apartados, con sus subapartados, habían sido preparados por la convención, por el grupo preparatorio de la conferencia de revisión. Se aprobaron, no tengo el dato exacto ahorita en ese momento, pero alrededor de 98 de estos puntos y subpuntos en la parte previa, que además fue ratificada ya en la reunión formal. Pero cuando tocamos este aspecto de cómo vamos a manejar esta situación de gran preocupación y de que por el fin todos estamos de acuerdo, pero no por los medios, entonces hubo este ambiente politizado que hizo que la conferencia de revisión, cuarta conferencia de revisión, terminara sin informe por parte de la conferencia. Así que eso es en la cuarta conferencia. El tema sigue todavía en
en el juego, porque cada vez que tenemos un consejo ejecutivo, cuando se toca el tema, pues volvemos a lo mismo. El equipo es ilegítimo, sus conclusiones son ilegítimas, no se pueden aceptar y además implica que se estén utilizando recursos de la organización en forma inadecuada. Entonces no estamos de acuerdo, pero siguen pagando cuotas. Entonces, esto seguro que se va a trasladar a la quinta conferencia. Hay mucha disposición del grupo preparatorio para ir desmenuzando estos temas que impliquen politización y dirigirlos hacia la parte técnica. Pero desafortunadamente tenemos ese ambiente. Adicionalmente, ¿no?, a el último de los eventos relacionado con la guerra en Ucrania, lo cual hay una serie de presunciones que Sí. son en términos bilaterales. Tanto Ucrania como Rusia hacen esta serie de acusaciones en términos concretos. Mi percepción es de que Rusia no estaría dispuesta a usar armas químicas si no fuera a través de una falsa bandera, y que las mismas posibilidades tiene Ucrania de usarlas de esa manera. Sin embargo, en este momento, la organización no tiene una denuncia, se han recibido informaciones por ambas partes, pero no tiene una información precisa de sí, como en el caso de Siria, cuando se dice, se usaron en tal parte y hay ciertas evidencias. Claro. Aquí, la más cercana es el hecho de que efectivamente la industria química es muy amplia, sobre todo la de fertilizantes, y Sí. varios productos que se utilizan en fertilizantes pueden usarse como armas químicas, y que en un momento determinado un incidente pudiera ocasionar un efecto de arma química, pero no utilizada como tal. Entonces, ese es el ambiente parlamentario y mis consideraciones no las tomen en cuenta, son muy personales. Yo espero, la parte muy positiva, me esté equivocando y que efectivamente haya, porque necesitamos que esto avance, necesitamos que haya efectividad, necesitamos que haya un mundo libre de armas químicas, un mundo donde podamos vivir y donde podamos, como decía hace rato, que esos químicos los utilicemos para descontaminar nuestros ríos, para que la gente viva mejor, para tener mejores alimentos, para que podamos sonreír yendo al dentista y no que el flúor nos afecte, sino que nos ayude. Claro. Muy bien, Everardo, pues muchas gracias por todos estos elementos que nos has presentado. Efectivamente, el ambiente internacional es muy preocupante y necesitamos urgentemente buenas noticias. Ya vimos que en el tema nuclear pues no estamos avanzando, de hecho creo que estamos involucionando, porque aparte de esta conferencia está el tema de que se echaron para atrás Estados Unidos y Rusia en el tópico de las armas de alcance intermedio en Europa, entonces parece que las van a volver a emplazar. Bueno, y aparte está el nuevo START, que se supone que vence a principios de 2000, no sé si 24 o 26, pero no hay ningún diálogo político en este momento entre Rusia y Estados Unidos para solventar ese tema. Entonces, no sé si esto está trasladando problemas a otros temas de desarme, como podría ser el de armas químicas. Parece ser que sí, es lamentable. El ambiente político, pues, como decíamos, no es el mejor, pero esperemos que cambie para bien y que podamos revivir al multilateralismo, porque tú también referías toda esta crisis de instituciones y de credibilidad que enfrentan, de la que naturalmente de esta crisis no estamos exentos en organismos internacionales como la OPAC, la OPCW, que ha tenido un trabajo muy positivo y muy destacado. La verdad es que creo que es digno de reconocimiento hasta dónde ha llegado y también todas las posibilidades que tiene, como lo expresabas muy bien, por ejemplo, en tareas ambientales, ¿no?, en la industria farmacéutica, etcétera, todo para pues mejorar la calidad de vida de las personas. Te agradezco mucho tus reflexiones, espero que tengamos posibilidad de conversar más adelante
sobre algunas de las aristas de estos temas y bueno, analizar lo que será la conferencia el próximo año, que sin duda despertará mucho interés. También pues agradezco a nuestro público habernos acompañado esta tarde. Los invitamos a la entrevista de la próxima semana. La próxima semana nos va a acompañar Ricardo Pascoe, que fue embajador de México en Cuba. Vamos a hablar sobre la política exterior de México y las relaciones con América Latina y con Cuba. No se la pierdan, es a las 2 de la tarde. También los invitamos al seminario que ya está en su penúltima sesión en esta semana sobre 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Este viernes 30 de septiembre vamos a estar hablando del entendimiento bicentenario, de la agenda de seguridad bilateral que, como ustedes saben, se ha construido con bastantes dificultades, y el entendimiento bicentenario vino a sustituir a la iniciativa Mérida. Y bueno, hablaremos de este tránsito de la iniciativa Mérida al entendimiento bicentenario y a la necesidad de que generemos consensos en torno a la agenda de seguridad bilateral. Los invitamos, esto será el viernes a las 9 de la mañana. Igualmente los invitamos a seguirnos en redes sociales. La próxima semana, además, este es un comercial quizá no mío, pero voy a aprovechar para hacerlo. Vamos a tener en el Instituto Matías Romero la Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Nosotros vamos a estar presentando uno de los libros que publicó el Centro Olof Palme sobre inteligencia para la seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Y bueno, esta feria va a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de octubre, de las 10 a las 18 horas, y pues va a haber una oferta editorial de libros que importan mucho a los internacionalistas. Por ahí estará el Centro Olof Palme también presentando su oferta editorial. Entonces los invitamos a que acudan y a que vayan a la presentación de nuestro libro, que será el viernes 7 de octubre a las 3:30 de la tarde. Por lo demás, pues los invitamos, como les decíamos, a seguirnos en redes sociales, a escribirnos, a ponerse en contacto con las sugerencias de personas que les gustaría que entrevistáramos, invitados que les gustaría que tuviéramos y temas que deberíamos de abordar. Estamos abiertos y muy contentos de recibir sus recomendaciones y sugerencias. Les deseamos una feliz tarde aquí en México, una buena noche allá en La Haya. Mucho éxito, Everardo, con tu encomienda esta que tienes y la próxima que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues síganse cuidando. Hasta la próxima. Hasta luego.